Hola y bienvenidos a este análisis explicativo. Hoy vamos a centrarnos exclusivamente en el primer capítulo, la introducción a las instalaciones eléctricas domiciliarias. Es un tema fascinante, la verdad, porque desglosa esa red invisible de energía que literalmente da luz a nuestra vida diaria y en la que casi nunca pensamos hasta que de repente deja de funcionar. A través de este recorrido, basado en los textos fundamentales, vamos a transformar conceptos que suenan muy técnicos en algo súper claro y accesible. Cero jergas, de verdad. Vamos a sentar las bases definitivas de lo que realmente forma la anatomía de un hogar seguro. La agenda de hoy es muy sencilla. Nos moveremos por 5 puntos clave. Empezaremos con la historia de la electricidad, pasaremos a la anatomía del sistema eléctrico, luego veremos las normas y la seguridad, las herramientas del electricista y terminaremos con la lectura de planos eléctricos. ¡Vamos allá! Sección 1. Historia de la electricidad. El viaje desde la primera bombilla hasta la electrificación nacional. A ver, resulta casi imposible valorar lo que tenemos hoy sin mirar un poco hacia atrás y ver cómo la luz artificial nos cambió la vida. Todo arrancó por allá en 1879, cuando Thomas Edison hizo que la bombilla incandescente fuera viable económicamente. Imaginemos por un momento la situación antes de eso. Depender de velas y lámparas de gas era un peligro de incendio constante en cualquier ciudad. Ya a principios del siglo XX empezamos a ver redes estandarizadas iluminando las grandes metrópolis. Y si observamos los textos de estudio bolivianos, hay dos hitos históricos importantísimos. En 1960 se nacionaliza el servicio, lo cual fue un paso gigante para la expansión urbana, y luego en 2006 arranca el programa Electricidad para vivir con dignidad. Esto supuso un cambio radical, porque llevó esa misma luz a zonas rurales súper aisladas, transformando por completo la educación y la salud pública de esas comunidades. Entonces, ¿qué es exactamente una instalación eléctrica domiciliaria en su nivel más básico? Bueno, no es, y jamás debería ser, un montón de cables escondidos al azar detrás de la pared. Oficialmente se define como el conjunto orquestado de elementos, conductores y dispositivos que llevan la energía de forma segura y eficiente dentro de una vivienda. Y aquí hay que subrayar con fuerza dos palabras clave: segura y eficiente. Es exactamente igual que el sistema circulatorio del cuerpo humano, pero en una casa. Alimenta desde una simple lámpara hasta los electrodomésticos más pesados, manteniendo un pulso de energía constante para que nuestra rutina fluya sin el más mínimo sobresalto. Pasamos a la sección 2, anatomía del sistema eléctrico, los componentes fundamentales dentro de una vivienda. Cuando exploramos la anatomía física del sistema, vemos piezas clave trabajando juntas, ahí en silencio, dentro de los muros. Todo empieza en el cuadro eléctrico. Este es el cerebro, el centro principal de distribución. De ahí nacen los conductores, que normalmente son cables de cobre de alta pureza, y que actúan como las venas por las que viaja la corriente. A simple vista, lo único que solemos notar a diario son los enchufes y los interruptores, ¿verdad? Pero los verdaderos héroes anónimos de todo esto son los dispositivos de protección y la puesta a tierra. Tienen la capacidad de desviar corrientes peligrosas hacia el subsuelo en milisegundos. Y todo esto viaja blindado por las canalizaciones, esos tubos de plástico robustos que protegen el cableado contra la humedad, los roedores o cualquier daño estructural. Ahora, un detalle brillante del diseño es que la energía no va toda por un mismo camino general, se divide de forma muy precisa en circuitos derivados. ¿Por qué? Pues por pura seguridad. Normalmente hay un circuito exclusivo para toda la iluminación y otro paralelo para los enchufes generales donde conectamos la tele o el cargador del ordenador. Pero luego están los circuitos de fuerza. Estos utilizan cables de un grosor muy superior para soportar equipos que piden muchísima energía, como un horno eléctrico o el aire acondicionado. Separar la carga sí es vital. Imaginemos qué pasaría si un secador de pelo y un microondas compartieran un mismo ramal de cable fino. El sobrecalentamiento interno en la pared sería instantáneo. Podría saltar la luz de golpe o, en el peor de los casos, provocar un incendio estructural severo. Sección 3. Normas eléctricas y seguridad. Reglas técnicas que salvan vidas. Al ver lo complejos que son los componentes físicos, queda clarísimo que hace falta una regulación técnica estricta. Y no estamos hablando de simple burocracia o papeles acumulando polvo. Hay una premisa del sector que da en el clavo. Trabajar sin normas es sinónimo de improvisación y riesgo. Y seamos sinceros, en cuestiones de corriente eléctrica la improvisación es mortal. La electricidad es una fuerza que no perdona ni un solo error. Seguir los reglamentos técnicos es una obligación absoluta, pensada para evitar cortocircuitos invisibles, para no destrozar electrodomésticos carísimos y, lo más importante de todo, para proteger la vida humana. Para poner un ejemplo muy concreto que mencionan los textos de introducción, destaca la norma boliviana NB 777. Fue actualizada hace poquísimo, en febrero de 2024, por Ibenorca, y es básicamente la columna vertebral de cualquier instalación de baja tensión, es decir, redes de menos de 1000 voltios, que es exactamente donde operan las casas y comercios normales.
Esta regulación fija unos requisitos de seguridad que son mínimos e innegociables. Su aplicación es obligatoria por ley, tanto si se construye un edificio nuevo como si se va a intervenir una vivienda antigua que tenga un cuadro eléctrico obsoleto que ya sea un peligro latente. Y aunque las normas locales rigen legalmente en cada país en particular, da muchísima tranquilidad saber que los estándares de seguridad modernos se armonizan a nivel internacional. Por ejemplo, la normativa IEC es como el gran idioma mundial de la electricidad. Por su parte, los ingenieros también utilizan la histórica precisión de las normas DIN alemanas, el inmenso valor de las normas UNE españolas o la practicidad global de la ANSI estadounidense, sobre todo cuando hablamos de estructurar la puesta a tierra. Al final, todo esto forma un ecosistema global de conocimiento brutal diseñado con un único propósito: prevenir accidentes. Sección 4. Herramientas del electricista. El equipamiento esencial para un trabajo seguro. Con toda esta teoría y normativa en mente, es evidente que pasar a la práctica requiere herramientas muy específicas. Sin ellas, intervenir en el sistema sería un riesgo inasumible. Algunas de estas herramientas las conocemos todos, como los clásicos destornilladores para ajustar terminales mecánicos, pero otras son del dominio exclusivo de los profesionales. El pelacables, por ejemplo, es crucial. Permite retirar el plástico del conductor de un tirón sin hacerle ni un rasguño al cobre. Esto es súper importante porque un simple cortecito debilita el cable entero y con los años puede generar acumulación de calor. Y cómo no, están los instrumentos de medición indispensables, como el multímetro o el buscapolos. Estos aparatos actúan literalmente como los ojos del electricista. Otorgan la capacidad de ver y cuantificar la tensión eléctrica invisible mucho antes de acercar la mano a manipular cualquier componente. Llegamos a la última parte. Sección 5. Lectura de planos eléctricos. El mapa detallado de la instalación. Para que una obra no sea un caos absoluto, todo tiene que estar medido y planificado en papel antes de siquiera cortar el primer cable. Un plano eléctrico es ni más ni menos la representación gráfica de todos los circuitos y materiales. Como lógicamente no podemos andar dibujando bombillas y cajas de derivación con dimensiones reales en un plano arquitectónico ya complejo de por sí, se usa un sofisticado lenguaje universal basado en símbolos geométricos. Estos símbolos estandarizados permiten que cualquier técnico cualificado pueda leer e interpretar el diseño a la perfección, eliminando de un plumazo los errores de ejecución que luego resultan catastróficos. Al analizar las metodologías de diseño sobre el papel, hay dos esquemas que destacan enseguida. El esquema unifilar es el rey indiscutible en las viviendas residenciales. Su magia radica en que usa una sola línea recta para representar el tubo y con unos sutiles trazos cruzados le indica el número de cables que van por dentro. Es un método sumamente limpio y fácil de interpretar. Por otro lado, tenemos el esquema multifilar. Este opta por dibujar cada cable por separado, la fase que lleva la energía, el neutro y el vital cable de tierra. Aunque visualmente resulta mucho más enredado para un principiante, hoy en día es una herramienta indispensable para sistemas como la domótica. En una casa inteligente, esa precisión milimétrica de cada conexión es lo que determina que todo funcione o colapse. Pero el diseño va más allá de los puros esquemas de cableado. Existen planos complementarios que aseguran el éxito estético y funcional. El plano de planta, por ejemplo, muestra una vista desde el techo, ubicando de forma exacta cada enchufe y lámpara en relación con las puertas y el mobiliario. Luego está el esquema topográfico, que nos da una visión tridimensional espectacular del espacio. Y sin lugar a duda, tiene una importancia monumental el plano del trazado de canalizaciones. Este documento nos dice por dónde van las rutas exactas de los tubos de plástico dentro de los muros y techos. Sirve para algo tan cotidiano pero esencial como evitar taladrar un cable activo años después de terminada la casa, cuando simplemente queremos colgar un cuadro en la pared del salón. Para finalizar este análisis introductorio, cabe plantearse una última reflexión insoslayable después de repasar los diagramas, las herramientas y las normativas. ¿Qué pasaría en nuestras casas si todo este sistema fallara de forma sistémica, por una mala planificación inicial o por ignorar deliberadamente las reglas? No hablamos solo de la molestia pasajera de no poder encender la televisión. Queda patente que una instalación deficiente es, a todos los efectos, una bomba de relojería oculta en los muros de una vivienda. Entender verdaderamente estos principios básicos nos demuestra que la genuina comodidad de la vida moderna descansa, de forma absoluta e innegociable, sobre un sistema diseñado rigurosamente por la ciencia y perfectamente ejecutado para ser, ante todo, seguro.